Un verdadero escándalo el que se ha desatado en Perú. Veíamos allí en imágenes a la actual ministra de Educación, quien hizo referencia, también hemos escuchado sus palabras en cuanto a cómo se está desarrollando esta investigación para determinar cuántos son aquellos profesores o pseudo profesores que están al mando de la educación de algunas escuelas públicas y que en realidad se ha identificado tienen títulos falsos, han presentado títulos truchos. Son hasta el momento, al menos lo que se ha difundido, 2.000 los profesores en estas condiciones. Estamos en contacto con Oscar Becerra, ex ministro de Educación de Perú, quien muy amablemente va a conversar con nosotros. Muy buenos días, Agostina Scioli lo saluda desde Argentina para toda la región. ¿Cómo está? Buenos días, Agostina. Muchas gracias por la invitación. Por favor. ¿Lo ha sorprendido este caso? Realmente es un escándalo. El tema de contrataciones de maestros es un tema descentralizado ya desde hace varios años. Son los gobiernos regionales, a través de las unidades de gestión educativa local, quienes contratan a los maestros bajo las directivas, cumpliendo las directivas que da el Ministerio de Educación a nivel nacional. El procedimiento incluye la presentación de una declaración jurada que garantiza que los documentos presentados son auténticos, en la cual se indica claramente que falsificar o entregar documentación inexacta es un delito. Claro. Lamentablemente, la penetración del magisterio que alcanzó su cúspide en la época del gobierno de Pedro Castillo con el reconocimiento de un sindicato infiltrado inclusive por personas con pasado terrorista, está dando sus terribles frutos ahora. Claro. Con estos, literalmente tenemos que llamarlos delincuentes, que presentan documentación falsificada y que el ministerio ya está tomando cartas en el asunto, al igual que la Contraloría. Claro. Para verificar. Las UGELes, por si acaso, están obligadas a un control posterior. O sea, ellas reciben las declaraciones juradas y tienen que hacer un control posterior, cosa que aparentemente algunas por lo menos no han estado cumpliendo, y acá tenemos los resultados. Claro, hay una serie de irregularidades. ¿A qué se refieren con o cómo es la modalidad de contratación por expediente? Hay dos modalidades de profesores en el Estado. Uno son los profesores nombrados, que acceden a la carrera magisterial a través de un concurso, evaluaciones, clases magistrales, y que una vez que son nombrados, quedan de manera permanente y empiezan una carrera en la que van ascendiendo a través de 8 niveles. Esto depende fundamentalmente de que haya presupuesto para la contratación, presupuesto que no se asigna para el total de las plazas que se necesitan. Hay un estimado de alrededor de 130.000, de más de alrededor de 400.000 maestros que se requieren en total, que se contratan año a año. Entonces, para ser contratados por un año, tienen que tener el título de profesores y presentan una documentación, que es ese expediente que presentan en las unidades de gestión educativa local, y acceden al contrato. Este contrato es solo por un año. Claro. Adicionalmente a este escándalo de los títulos falsos, ha habido bastante movimiento político por una ley que ha pretendido aprobar el Congreso de la República, o que pretende que sea ley de la República, que permite que los maestros contratados por 3 años seguidos accedan automáticamente a un nombramiento. Esto es absolutamente negativo, porque se elimina totalmente la meritocracia, y ahora, como estamos viendo, encima resulta que muchos de estos maestros pueden tener hasta títulos que son falsos. Claro, claro. ¿Cómo comienza en realidad la investigación? A raíz de un reportaje de un programa de televisión que a través de sus periodistas de investigación encuentra que hay en la unidad de gestión educativa local de Ventanilla, en Lima, maestros que han presentado títulos falsos. Claro. Y encuentra, entiendo, alrededor de 100. Entonces, esto dispara las alarmas y hace que el Ministerio de Educación envíe un grupo de más de 100 funcionarios a 41 UGELes que, entiendo yo, no tenían las facilidades para realizar el control posterior, y se exige a todas las UGEL a nivel nacional
que efectúen el control posterior al que están obligadas. Claro. Claro. Ahora es un verdadero escándalo tan solo pensar que un hijo puede estar bajo, digamos, la responsabilidad de una persona que, independientemente de que probablemente no tenga las capacidades para ejercer la educación, porque por algo también está presentando un título trucho o falso, tiene, digamos, la voluntad de, digamos, esa ideología, ¿no? De falsificar un título para demostrar algo que en realidad no es, en algo tan sensible como es la educación. Pero por supuesto, mira, y esto es el resultado de un abandono histórico de la preocupación real en términos de prácticas de la educación en el Perú, Claro. a consecuencia de lo cual tenemos una brecha de infraestructura que llega a los 40.000 millones de dólares. Tenemos maestros pobremente calificados y mal formados. Es muy fácil echar la culpa al maestro, pero si el Estado, a través de las instituciones responsables de formar maestros, no lo hace bien, ¿qué podemos esperar? Y si encima se desconoce la meritocracia, y si además al momento de negociar los temas salariales no se les exige nada a cambio de un aumento de sueldo, tenemos los resultados que estamos viendo. Recordemos que entre 2000 y 2009 el Perú fue el país que más mejoró en las evaluaciones de PISA, a pesar, digamos, de los malos sueldos de los maestros y de la pobre preparación que ya tenían. A partir del año 2011 se deja de lado la meritocracia. Claro. No se incorporan nuevos maestros a la carrera pública magisterial, que era la que estaba en vigencia, y 2 años después se anula esa ley, se reemplaza por una nueva, por la cual todos los maestros que en ese momento estaban nombrados pasan a esta nueva carrera magisterial, donde reciben aumentos de sueldo, pero sin ninguna exigencia de calidad a cambio. A partir de ese año es que empieza a deteriorarse la calidad del maestro por mala gestión del Estado, y llegamos a una situación como la que estamos ahora, en la que hemos vuelto a los últimos lugares de las evaluaciones internacionales. Claro. Es poco lo que se puede hacer en 6 meses, además, durante un gobierno que está sufriendo una serie de presiones e inestabilidades, de marchas, pero durante mi corta gestión, y entiendo que la ministra actual, que fue viceministra durante mi gestión, está continuando el esfuerzo de volver a la calidad, de preparar mejor a los maestros, de exigir la meritocracia y de oponernos y oponerse a esta nueva ley que pretende nombrar sin ningún mérito a maestros que, como estamos viendo, pueden incluso tener títulos falsos. ¿Se ha identificado algún tipo de intencionalidad detrás de esta maniobra, independientemente de una falta moral de alguien que quiere conseguir trabajo presentando un título que no lo habilita para tal cosa? Es decir, ¿hay algún tipo de intencionalidad política? ¿Es una cuestión de relaciones cercanas con el encargado o el responsable de las contrataciones? Eso mal haría en especular al respecto. Se podría pensar de esa manera. El tema de contrataciones ha sido siempre materia de sospecha. Claro. Tengamos en cuenta que no es un funcionario, hay cientos de funcionarios a nivel nacional responsables por estas contrataciones, y han habido dimes y diretes sobre malos comportamientos, exigencias de prebendas, pero se han tratado de investigar desde mi época. Hicimos una denuncia pública de lo que era Vox Populi, pero no se demostraba, y empezamos a investigar con el fin de castigar, de denunciar a los que cometan faltas, pero lamentablemente, como es un grupo tan grande y a nivel nacional, y es un sistema que ha sido prácticamente destruido, digamos, consistentemente a lo largo de los años, es difícil hacer cambios de un momento a otro en plazos cortos, pero estamos trabajando y continúan trabajando en eso. Pero no es un hecho que esté relacionado al menos con un adoctrinamiento político, es decir, no son personas que acceden a este trabajo para transmitir un mensaje político, no es el caso. Bueno, ese es otro tema en el que también hay sospechas.
Además de este tema de los títulos falsos, independientemente de los títulos que sean o no falsos, incluso con títulos reales, existe este intento de penetración del sector de educación por parte del gobierno de Pedro Castillo, esto sí es cierto, que reconoció a un sindicato, el FENATE, que acaba de ser desactivado porque no cumplía con las normas, y este sindicato FENATE era la evolución de lo que se conoce acá como el Movadef, que era un movimiento de filiación senderista. El Sendero Luminoso es el terrorismo que asoló el país durante mucho tiempo y que felizmente hemos erradicado, pero que aparentemente se estaba reagrupando y que encontró a través de Pedro Castillo una llegada pues a la más alta magistratura de la nación, ¿no? Claro. No, le hago esa pregunta porque en Argentina, por ejemplo, se han identificado, no títulos truchos o falsos, pero sí hay algunas escuelas públicas donde se ha denunciado que se lleva adelante un adoctrinamiento, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que pasa acá. Claro. Es lo mismo que nos sucede. Gravísimo, sí, gravísimo, porque estamos hablando de la educación de niños, dependiendo de la edad, pero en general, digamos, todavía no tienen el raciocinio para identificar y para elaborar un razonamiento propio, ¿no? Entonces, es terrible. Acá se ha pasado por los medios de comunicación un reportaje en el que se muestra a un maestro y a un grupo de niños pequeños gritando consignas de odio hacia el gobierno como parte de las actividades escolares. Eso es otro tipo de escándalo, pero es aún peor que Totalmente. Totalmente. Ministro, un placer esta comunicación con usted. Vamos a seguir de cerca el desarrollo y el resultado también de esta investigación que se está llevando adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quedo a su disposición. Hasta luego.